Estimados alumnos, continuaremos abordando el tema del ciclo de adquisición y pago. Y el tema es extenso, entonces lo vamos a ir viendo por partes. Anteriormente veíamos un poco cómo está conformado el ciclo. Y entonces veíamos que está conformado por las compras, compras al contado, compras al crédito, y después está lo que serían los descuentos sobre compra, y por último lo que es el desembolso de efectivo, es decir, de qué forma vas a pagar. Porque igual si realizas una compra de contado, una salida automáticamente de efectivo, o si se da por medio del crédito, igual se van a ir dando abonos de efectivo para poder cancelar dicha deuda. A continuación nos dice que cómo afecta el comercio electrónico el ciclo de adquisición y pago. Las compañías utilizan Internet y otras opciones de comercio electrónico para hacer más eficientes los procesos de adquisición de bienes y servicios y otros procesos que rodean a la administración de la cadena de suministro. Si bien los grandes proveedores y clientes han utilizado el intercambio de datos electrónicos durante años, ahora las tecnologías basadas en Internet permiten relaciones electrónicas entre proveedores y clientes. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que por medio de una página web puedes hacer una compra, una venta. Y entonces está el método de pago que es por tarjeta bancaria, y de esta forma se da la compra efectiva, y después el artículo o la mercadería es llevada hasta tu empresa. Entonces, ¿cómo ha venido a cambiar esta forma de comercio al ciclo de adquisición y pago? ¿Y cómo se daría en este caso una compra al crédito desde una página web? La información de descripciones de productos, precios, programas de entrega y otros términos ya están disponibles en Internet por medio de sitios web del proveedor y otras bases de datos de fácil acceso. Los agentes de compra tienen acceso a la información de productos que necesitan a través de servidores de proveedores antes de tomar la decisión de compra. Con frecuencia la decisión real de compra se puede iniciar mediante portales de sitio web albergados por el proveedor o proveedores independientes, como decimos. Las ventas de forma electrónica por medio de página web, entonces en la página web están las descripciones de producto, todas las especificaciones que tiene dicho producto, las cantidades que están disponibles y los precios, obviamente. Algunas compañías utilizan redes externas de redes privadas basadas en tecnología de Internet que permiten a los proveedores y clientes comerciales comunicarse y conducir los negocios de manera directa y con un escenario seguro. Por lo general, si ahora nos vemos, hay líneas directas de WhatsApp en la página web donde nosotros nos vamos a hacer algunos tipos de consultas que tengamos sobre ciertos productos, y de esta forma se da una comunicación eficaz entre comprador y vendedor. Otras compañías utilizan subastas de negocio a negocio hospedadas en Internet para negociar la compra de suministros y servicios que necesitan en subasta abierta. Estas subastas basadas en Internet a menudo producen un conjunto mayor de proveedores y clientes quienes negocian a través del portal de subasta para la compra y venta de bienes y servicios. Muchos sostienen que el uso del Internet para adquirir productos y servicios origina eficiencias de mercado y precios más económicos, ya que los mercados en línea permiten que un número mayor de proveedores y clientes negocien la compra y venta de productos y servicios. Entonces, digamos que viene a agilizar el proceso de compra porque es más rápido dicho proceso por medio de un medio electrónico, porque desde cualquier lugar, vos sin moverte y causar esos gastos de transporte, podés ver como decimos, la disponibilidad de productos, las especificaciones del producto, los precios del producto, y asimismo entablar cierta comunicación con los vendedores para abordar esas dudas que tengas acerca de los productos. Y ya sabemos que los medios de pago de forma electrónica, por medio de cuentas bancarias, transferencias, uso de tarjetas, y de este modo se hace efectiva la compra y después se da lo que es el proceso de entrega hasta tu empresa,
una vez efectuado el pago, es decir, efectuada la compra. Después viene lo que son, una vez que abordamos el ciclo, ya sabemos cómo está compuesto el ciclo de adquisición y pago. Ahora ya podemos ver cuál va a ser el diseño de pruebas de control y pruebas sustantivas de operaciones. Al igual que vimos pruebas de control y pruebas sustantivas para el ciclo de ventas y cobro, en este caso ya nosotros entendemos que pruebas de control tienen que ver meramente con procedimientos de control interno, pruebas que va a hacer el auditor para constatar procedimientos que hay en esta área, así como el control interno en la misma. Y las pruebas sustantivas de operaciones que tienen que ver con pruebas a los estados financieros, es decir, ya vamos sobre cifras o montos. En este caso sería en las compras y en los desembolsos de efectivo. En una auditoría común, las cuentas cuya verificación mediante las pruebas sustantivas de detalles de saldo consume más tiempo son las cuentas por cobrar, el inventario, los activos fijos, las cuentas por pagar y las cuentas de gasto. Digamos que estas 5 cuentas son las que se les da mayor enfoque dentro de una auditoría. De estas 5, 4 se relacionan directamente con el ciclo de adquisición y pago. El tiempo neto que se ahorra puede ser impresionante si es posible que el auditor reduzca las pruebas de detalle de saldo de cuenta mediante la utilización de pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones a fin de verificar la efectividad de los controles internos para las adquisiciones y desembolso en efectivo. Igual como les decía que tiene que existir una política de venta, así como una política de crédito para otorgamiento de crédito sobre venta, debe de existir también una política de compra. Y obviamente incluir dentro de estas políticas las compras a crédito, para que ahí esté especificado todas las condiciones que tienen que existir para que la empresa pueda acceder a dichos créditos. Las pruebas de control y pruebas sustantivas de operaciones para el ciclo de adquisición y pago se dividen en 2 amplias áreas: la prueba de adquisiciones y pruebas de pago. Las pruebas de adquisiciones se refieren a 3 de las 4 funciones de negocio analizadas con anterioridad: el procesamiento de la orden de compra, la recepción de los bienes y servicios y el reconocimiento del pasivo financiero. En cambio, las pruebas de los pagos implican la 4ª función, que es el procesamiento y registro de los desembolsos de efectivo. Entonces, ¿qué nos dice? Que primero tenemos que ver todas las políticas y procedimientos que tienen que existir sobre el área de crédito, compras al crédito, y va primero que tienen que haber la orden de compra, y ya sabemos que tienen que haber 3 cotizaciones y elegir la mejor. Después viene la recepción de los bienes y servicios, y por último el reconocimiento de pasivo financiero, que es contabilizar la compra que realizaste. Y en las pruebas de pago iría la 4ª función, que es el procesamiento y registro de los desembolsos de efectivo, de ver de qué forma se va a pagar y el registro del mismo, que ya sabemos que puede ser en efectivo, puede ser con cheque, puede ser con transferencia bancaria. Más adelante veremos la figura 19.2, que muestra la metodología para el diseño de pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones para este ciclo, la cual es la misma utilizada en el ciclo de ventas. El auditor logra entender el control interno para el ciclo de adquisición y pago mediante el estudio de diagramas de flujo del cliente, la preparación de cuestionarios de control interno y la realización de pruebas de ensayo para las adquisiciones y desembolsos de efectivo. Entonces, todo lo que ya hemos visto, que es lo que realiza un auditor en las diferentes áreas, igual tiene que hacerlo para el área de proveedores o para el área de inventario. En este caso, tenemos que hacer un diagrama de flujo, cuestionarios de control interno y después realizar las pruebas de ensayo para adquisiciones y desembolso. Existen controles internos clave para cada una de las funciones de negocio descritas anteriormente. La autorización de las compras. Una autorización adecuada para las adquisiciones es esencial debido a que asegura que los bienes y servicios adquiridos se utilizarán para fines autorizados de la compañía y evita la adquisición excesiva o innecesaria de artículos. Entonces, digamos que el primer elemento de control interno
que tiene que existir dentro del ciclo, es la autorización de la compra. Tiene que haber una persona encargada de autorizar compras para evitar todo esto de comprar de más, adquisición excesiva o innecesaria que no, la verdad no la necesita. Entonces tiene que haber una persona ahí revisando las solicitudes de compra y autorizando, obviamente, tiene que su firma sea el autorizado para poder realizar esa compra. Después de que se ha aprobado la requisición de compra para una adquisición, se debe iniciar una orden de compra para adquirir los bienes. Se emite una orden de compra a un proveedor para un artículo específico a cierto precio a ser enviado o alrededor de un momento determinado. La orden de compra, por lo general, es escrita, es un documento legal que es una oferta de compra. Ya sabemos que en la orden de compra tiene que ir las especificaciones de los artículos que vamos a adquirir, los precios, la cantidad y todo eso. Todas las órdenes de compra deben de estar prenumeradas y contar con suficientes columnas y espacios para minimizar la probabilidad de omisiones no intencionadas en el documento cuando se solicitan un producto. Entonces, esta orden de compra tiene que ser un documento oficial interno de la empresa que sea formal y que no tenga espacios para que, por ejemplo, en vez de 25, vos le enganches un 1 y diga 125, igual en el precio. Entonces, ahí debe de tener cuidado la empresa al elaborar este documento de que no se preste a que un colaborador, a que un trabajador pueda manipularlo y se dé todo lo que queremos evitar, que es el desvío de fondos y los fraudes. La custodia de activos debe estar separada de otra función. La mayoría de las compañías hacen que el departamento de recepción inicie un informe de recepción como evidencia de la recepción y revisión de los bienes. Por lo general, se envía una copia al almacén de materia prima y otra al departamento de cuentas por pagar para sus necesidades de información. Entonces aquí nos dicen que tiene que haber varias personas, siempre lo que busca el control interno, que es la separación de funciones. Una persona que esté recepcionando las entradas de mercadería, obviamente compraste. Entonces, si compraste, va a entrar nueva mercadería a la empresa. Entonces, tiene que haber una persona recepcionando. Por lo general, en las bodegas existe un encargado de bodega, que es esta persona que está recibiendo de acuerdo a la factura de compra que estén ahí la cantidad de artículos que se compró y también se ve cómo están, que si están de manera correcta, si están bien dichos artículos que se compraron. Asimismo, aquí tienen que haber por lo general 2 copias, nos dice, una para el almacén de materia prima y otra para la contabilidad o cuentas por pagar, para que se tramite el debido pago de la misma. Es importante que los productos se controlen de forma física desde el momento de su recepción hasta su uso o desecho. Entonces, por lo general, esta persona que recibe tiene que llevar ese control. El personal del departamento de recepción debe ser independiente del personal del almacén y del departamento de contabilidad. Entonces, aquí vemos a 3 personas y entonces estamos cumpliendo con el control interno. Que ya sabemos que cuando existe solo una persona es una debilidad de control interno y nos hace ver que pueden haber indicios de errores o fraude dentro de una empresa. Después está el registro oportuno y revisión independiente de las operaciones. En algunas compañías el registro de pasivos financieros por las adquisiciones se realiza con base en la recepción de los bienes y servicios y en otras compañías se posterga hasta que se recibe la factura del proveedor. Entonces aquí vemos una diferencia de política dentro de una empresa, que puede ser que vos contabilices el pasivo financiero una vez que viene esta orden de recibo, que la persona que esté en bodega recibe y te llega. O si no, tu política contable es registrar la compra hasta que el proveedor te hace llegar la factura. En cualquier caso, por lo general, el departamento de cuentas por pagar tiene la responsabilidad de verificar la propiedad de las adquisiciones. Esto se realiza mediante la comparación de los detalles en la orden de compra, el informe de recepción y la factura del proveedor. Aquí tenés 3 documentos que vos podés validar para ver que todo se ha dado de forma correcta en cuanto a la descripción de artículo y precio, y que no haya nada raro dentro del procedimiento.
Entonces tenés aquí la orden de compra, el informe de recepción y la factura de proveedor tienen que decir lo mismo. O sea, si en mi orden de compra hay 100 artículos, en el informe tienen que haber 100 y en la factura 100. Entonces aquí estamos con una prueba documental y con una separación de funciones, donde estás revisando que todo esté de forma correcta. Por lo general también se verifican las extensiones, totalizaciones y distribuciones de la cuenta. En algunos casos la comparación de los documentos y verificación de la precisión de la factura se realizan de forma automática mediante la computadora. Hoy en día sabemos que tenemos el avance tecnológico que por medio de los sistemas contables podemos extraer información de proveedores a Excel y después hacer una combinación, hacer combinaciones, hacer comparaciones de una forma súper rápida. La autorización de pago, los controles más importantes sobre los desembolsos de efectivo son la firma de los cheques por parte de la persona autorizada, la separación de la responsabilidad de firma de cheque, la función de cuentas por pagar y la revisión cuidadosa por parte del liberador de cheque de los documentos de respaldo. Entonces viene otra forma de controlar y otra forma de control interno, que otra vez separación de funciones, que tiene que ser la persona que va registrando los pagos, las solicitudes de pago, tiene que ser diferente a la que firma cheque. Es decir, en contabilidad no puede haber ninguna firma cheque, tiene que ser por lo general firma cheque los gerentes, y este gerente o administrador firma cheque, o son uno o son dos, tienen que también revisar toda la documentación acerca del pago que se va a realizar al proveedor. Por lo general vemos que nos decía en la clase anterior que tiene que haber un archivo para cada compra, y entonces esa compra ahí tiene que estar la orden de compra, tiene que estar la entrada de el recibo de la entrada de la mercadería, tiene que estar la factura, todo esto contiene el archivo de cada proveedor, y una vez que se realicen los pagos se tiene que adjuntar copia de los mismos. Si son abonos o si es la cancelación, tienen que ser los originales, y entonces la persona que va a firmar cheque tiene que revisar que todos estos documentos estén a la hora de que se va a firmar dicho cheque. Los cheques se deben de prenumerar e imprimir en un papel especial que dificulta la alteración del nombre del portador o la cantidad. Se debe ser cuidadoso en el control físico de cheques en blanco, anulados y firmados. También es importante tener un método para cancelar los documentos de apoyo para impedir su nuevo uso como apoyo para otro cheque en un futuro. Un método común es escribir el número de cheque en los documentos de apoyo. Por lo general, cuando haces un cheque, haces un comprobante de cheque, y en el comprobante de cheque ve el número de cheque, entonces no pueden haber dos comprobantes de cheque diferentes. Así también ya los cheques están numerados en papel de seguridad, y por lo general en algunas indicios de fraudes que se dan en empresas es cuando la gente pone el número, extiende cheques de proveedores a nombre de personas, y a nombre de personas sabemos que este es un cheque que se puede cambiar fácilmente y se puede endosar, y de esta forma se puede dar un desfalco de dinero. Entonces, por lo general, lo más recomendable es que todos los cheques a nombre de proveedores salgan a nombre de empresas. Y ahí va la IO, pero ya son políticas que tengas o acuerdos que tengas con tus proveedores. Pero en el caso de que salgan a nombre de personas, puedes pagar, incurrir ante el banco a un cheque no negociable, por ejemplo, un cheque certificado para que nadie lo pueda cambiar, que solo esa persona que va ahí anotada a favor del nombre del cheque tiene que ser la persona que lo cambie, porque si no, ahí se han dado muchos tipos de fraude en empresas que sacan los pagos a proveedores a nombre de personas y después lo van a cambiar, y allí es donde se viene lo que es la parte de compra ficticia, y después hay personas las que están coludidas para el fraude, cambian el cheque, se reparten el dinero, y por esto se han dado muchas fugas de dinero en varias empresas. Y por último está la figura 19.2 a la que hace referencia el texto sobre las pruebas de control común y las pruebas sustantivas comunes de las operaciones relacionadas con las adquisiciones y pagos.
El primer objetivo de auditoría dice que las adquisiciones registradas son por productos y servicios recibidos acordes con los mejores intereses del cliente. ¿Cuál es el control interno clave? La requisición de compra, orden de compra, informe de recepción y factura del proveedor se adjuntan al recibo. Lo que decía, todos los documentos tienen que estar completos para poder efectuar un pago. Las adquisiciones se aprueban en el nivel adecuado, tiene que haber una persona aprobando. La computadora acepta el ingreso de compras solo de proveedores autorizados en el archivo maestro del proveedor. Decíamos anteriormente que tiene que haber un archivo computarizado dentro del sistema contable. Nosotros tenemos que registrar todos los proveedores con su número RUC, dirección, teléfono y este sistema solo va a reconocer a los proveedores que nosotros tenemos ahí ya incluidos. Los documentos se cancelan para evitar que se utilicen nuevamente. Entonces, cada vez que una factura, ya solicitaste el cheque, te firmaron el cheque, pagaste, entonces cancelarla para que ya no se vuelva a utilizar. Es como que vos digas, vamos a volver a pagar la misma factura. No, porque ya tiene un sello de cancelado. Las facturas del proveedor, informes de recepción, órdenes de compra y requisiciones de compra se verifican de manera interna. Entonces hay una persona revisando, el del encargado de pagos, el contador o el gerente financiero, varias personas revisando todos estos documentos. ¿Qué pruebas de control común tenemos en este objetivo? Revisar los documentos en el paquete de comprobantes para verificar la existencia, revisar la indicación de aprobación, intentar ingresar las operaciones con proveedores válidos e inválidos, revisar la indicación de la cancelación y revisar la indicación de la verificación interna. ¿Qué pruebas sustantivas podemos hacer? Revisar el diario de adquisiciones, libro mayor general y el archivo maestro de las cuentas por pagar para cantidades grandes o inusuales, revisar los documentos fundamentales para determinar su racionalidad, racionabilidad y autenticidad, como la factura de proveedor, el informe de recepción, la orden de compra y la requisición de compra, revisar el archivo maestro del proveedor en busca de proveedores inusuales, rastrear adquisiciones de inventario en el archivo maestro del inventario, revisar los activos fijos adquiridos. El segundo objetivo dentro del ciclo dice que las operaciones de adquisición existentes son registradas. Tiene que ver con el principio de integridad. ¿Cuál es el control interno? Las órdenes de compra se prenumeran y contabilizan. Los informes de recepción se prenumeran y registran. Los comprobantes se prenumeran y registran. ¿Cuáles son las pruebas de control? Justificar una secuencia de órdenes de compra, justificar una secuencia de informes de recepción y justificar una secuencia de recibo. ¿Cuáles son las pruebas sustantivas? Rastrear un archivo de informes de recepción hasta el diario de adquisiciones y rastrear un archivo de facturas del proveedor hasta el diario de adquisiciones. Otro objetivo nos dice que las operaciones de adquisición registradas son precisas. ¿Cuál es el control interno? Los cálculos y cantidades se verifican de manera interna y los totales de lotes se comparan con los informes del resumen de la computadora. Las adquisiciones se aprueban por precio y descuento. ¿Cuáles son las pruebas de control para este objetivo? Revisar la indicación de la verificación interna, revisar el archivo de totales de lote en busca de rúbrica del empleado de control de datos, comparar los totales con los informes del resumen, revisar la indicación de aprobación, cuáles son las pruebas sustantivas, comparar las operaciones registradas en el diario de adquisiciones con la factura del proveedor, informe de recepción y demás documentos de respaldo, volver a calcular o recalcular la corrección de los cálculos en la factura del proveedor, incluyendo descuento y flete. Otro objetivo del ciclo es que las operaciones de adquisición se clasifican adecuadamente. ¿Qué control interno hay ahí? Se utiliza un esquema adecuado de cuentas y las clasificaciones de las cuentas se verifican de manera interna. Pruebas de control, revisar el manual de procedimiento y el catálogo de cuentas, revisar la indicación de la verificación interna, que prueba sustantiva, comparar la clasificación con el catálogo de cuentas al referirse a la factura de proveedor. Otro objetivo, las operaciones de adquisición se registran en las fechas correctas.
¿Qué control interno tenemos ahí? Los procedimientos requieren el registro de las operaciones, tan pronto como sea posible después de que se hayan recibido los bienes y servicios, y las fechas se verifican internamente. Prueba de control, revisar el manual de procedimiento y observar si existen facturas de proveedores no registradas. Revisar la indicación de la verificación interna. Prueba sustantiva, comparar la fecha de los informes de recepción y facturas del proveedor con las fechas en el diario de adquisiciones. Y el último objetivo del ciclo es que las operaciones de adquisición se incluyan de forma adecuada en las cuentas por pagar y archivo maestro del inventario y se resumen como es debido. Como medida de control tenemos que el contenido del archivo maestro de las cuentas por pagar se verifica internamente y los totales del archivo maestro de cuentas por pagar o de la balanza de comprobación se comparan con los saldos del libro mayor general. Pruebas de control, revisar la indicación de la verificación interna y revisar las indicaciones en las cuentas del libro mayor general que indican la comparación. Y como pruebas sustantivas tenemos hacer pruebas de corrección de los cálculos mediante la totalización de los diarios y rastrear los asentamientos en el libro mayor general, cuentas por pagar y archivos maestros del inventario. Entonces el cuadro del ciclo nos resume primero los objetivos de auditoría relacionadas con las operaciones, cuáles son los controles internos claves para cada objetivo, asimismo, cuáles son las pruebas de control común y cuáles son las pruebas sustantivas comunes de las operaciones que podemos aplicar según el objetivo planteado para cada una de las operaciones de adquisición y pago. Entonces aquí en esta parte ya entramos a cómo hacer o cómo diseñar las pruebas de control y pruebas sustantivas de operación para todo el ciclo de adquisición y pago. Y aquí vemos cómo vamos viendo toda la parte de control interno, así como de acuerdo a cada objetivo ir viendo qué pruebas de control y qué pruebas sustantivas puede efectuar un auditor para tener la certeza razonable o esa seguridad en la información financiera que nos proporciona el ciclo de adquisición y pago, que como decíamos anteriormente, que es el ciclo de compra de mercaderías al contado o al crédito, que incluye los desembolsos de efectivo, porque obviamente cuando vos compras de una salida de efectivo por parte de la empresa, entonces es rastrear y de una forma, viéndolo de una forma numérica, rastrear toda esta operación, tanto de procedimiento como de número. Y por esto es que las auditorías abarcan tanto pruebas de control como pruebas sustantivas, porque digamos que un ejercicio completo de lo del auditor es revisar todo el procedimiento, toda la documentación, así como también todo lo que es la parte contable, la parte de números, de montos, de cifras, porque estamos al final viendo si hay errores o fraude y sobre todo en busca de que no haya fugas de dinero, indicios de fraude, pues que vayan a perjudicar a la empresa. Por esto es un ciclo completo. La parte de auditoría y entonces importante que en esta parte nos enseñe qué es lo que debemos hacer en relación tanto al control interno como a los estados financieros y viendo cada una de esas pruebas de control y cada una de esas pruebas sustantivas que nosotros podemos realizar al ciclo de adquisición y pago teniendo en cuenta los objetivos que tenemos como auditores para esta área. Hasta ahí quedaría el video explicativo acerca del tema y el jueves que nos toca la clase presencial estaríamos abordando cuáles son las inquietudes que tienen y también estaría explicando la asignación que son casos de análisis acerca del tema. Buenas tardes a todos.